Vamos a tratar el tema de la posesión en el derecho romano, es decir, la posesión considerada como un poder de hecho sobre una cosa corporal. Si tuviéramos que dar una definición de lo que es la posesión, podríamos decir que la posesión consiste en el hecho de tener en nuestro poder una cosa corporal, reteniéndola materialmente con la voluntad de guardarla para sí y disponer de ella como lo haría el propietario. Es el señorío que alguien ejerce sobre una cosa, considerado como un poder en sí mismo, es decir, independientemente de que sea o no sea conforme a derecho. Consta de dos elementos, que son el corpus y el animus. El corpus es el elemento físico, el elemento material, y el animus es el elemento subjetivo, que es la intención de poseer la cosa. Si tuviéramos que resumir esto en una fórmula, diríamos que la posesión es igual al corpus más el animus o animus domini. ¿Qué origen tuvo la posesión? Bueno, hay que remontarse a la distinción que hacían los romanos entre sus dos formas principales de propiedad, la llamada propiedad equiditaria y la llamada propiedad bonitaria. La propiedad equiditaria se ejercía en los fundos itálicos, es decir, aquellos que estaban enclavados o ubicados en la península itálica. Sobre ellos se reconocía la existencia de un derecho real de dominio o propiedad que se había adquirido a través de procedimientos formales y solemnes como la mancipatio y la iurequesio, propios o característicos del derecho civil. Mientras que en las provincias o en las colonias, el Estado romano había adquirido todos esos territorios de las provincias y de las colonias por derecho de conquista y otorgaba a los particulares una posesión sujeta a tributo. En cuanto al objeto de la posesión, son todas las cosas corporales que se encuentran dentro del comercio. Cosas corporales, es decir, que sean tangibles, que se puedan tocar y que entren en el tráfico jurídico de los particulares. Los elementos, bueno, vimos que son el corpus, es decir, el poder físico que se ejerce sobre la cosa, el elemento material, y el animus, que es la voluntad del sujeto de tener la cosa y de disponer de ella como si fuera el dueño, independientemente de que lo sea o no. Sin embargo, bueno, los romanos a este animus lo llamaban animus domini, ánimo de dueño, o animus possidendi, ánimo de poseedor, o animus rem sibi habendi, es decir, ánimo de tener la cosa para sí. ¿Cuáles son las consecuencias o los efectos que produce la posesión? En primer lugar, hay que considerar a la posesión como que es el elemento de un derecho, porque conduce a la adquisición de la propiedad, por ejemplo, en los casos de ocupación o de usucapión o de tradición. También podemos decir que otra de las consecuencias es que la posesión es el contenido de un derecho real, porque es una condición indispensable para que exista el ejercicio efectivo y pleno del derecho de propiedad. Y también podemos considerar que es la causa de un derecho, porque por sí misma puede dar lugar al nacimiento de ciertos derechos, como por ejemplo los derechos que se adquieren a través de la posesión, que son casi todos los derechos reales, salvo las servidumbres y la hipoteca. Hubo distintas formas de clasificar a la posesión. La primera tuvo en consideración la existencia o inexistencia de vicios. Por eso nos habla de que la posesión puede ser justa e injusta. La posesión justa o no viciosa es la que se obtuvo sin haber provocado ninguna lesión al antiguo o al anterior poseedor. Es decir, que se obtuvo a través de un medio legal y sin que tenga vicios de origen. En cambio, la posesión injusta o viciosa es la que se adquiere con lesión para el poseedor anterior y podía adolecer de distintos vicios. Esos vicios eran la violencia, la clandestinidad y la precariedad. La violencia con violencia es la posesión de que aquella persona que a través de la fuerza o de la
intimidación expulsó a su antecesor en la posesión de la cosa, lo imposibilitó de ejercer alguna resistencia en defensa de su derecho o le impidió, por ejemplo, entrar a la propiedad de la que se apoderó durante su ausencia. La posesión clama con clandestinidad o clandestina es la del que había obtenido la posesión ocultamente, con ignorancia de quien podía contradecirlo y eludiendo de alguna manera la posible oposición que le puedan plantear. Se decía en Roma que aquellos que ingresaban nocturnamente o a través de socavar fosos o en la oscuridad de la noche eran aquellos que habían ingresado en una posesión clandestina. Y la precaria o con precariedad es la posesión del que, teniendo en su poder una cosa que se le otorgó, se le concedió en uso, se niega a devolverla a pesar de que se le hicieron los correspondientes reclamos. Otra forma de clasificar la posesión es teniendo en consideración la convicción del poseedor, y así podemos hablar de una posesión de buena fe o una posesión de mala fe. La posesión de buena fe es cuando el poseedor tiene esa posesión creyendo que legítimamente le corresponde, está totalmente convencido o persuadido de que le corresponde. En cambio, en la posesión de mala fe falta esa convicción. Es la que recae sobre aquel que sabe que su actitud frente a la cosa no va a estar respaldada por ningún derecho. Por los efectos que produzca la posesión, podemos hablar de una posesión ad usucapionem o de una possessio ad interdicta. La posesión ad usucapionem era la de buena fe, que conducía a la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo fijado por la ley y una posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida. Y en cambio la otra, la posesión interdicta, se refería a la posesión de mala fe, que por supuesto no iba a ir camino hacia la usucapión y solamente era la que le permitía al poseedor proteger o mantener esa posesión a través de la defensa de los interdictos. También estaba la posesión civil o la posesión natural. La posesión civil es la que corresponde a un propietario, en tanto que la posesión natural es toda otra posesión que no derive del derecho de propiedad, es decir, que podríamos considerar como que es la simple detentación de la cosa. En cuanto a la cuestión del animus, en realidad esto se refiere a la naturaleza jurídica que tiene la posesión. Estas consideraciones no surgieron en el derecho romano propiamente dicho, sino con posterioridad en lo que se llamó la escuela de la pandectística alemana, que retomando los textos romanos empezó a estructurar las definiciones, las características, y a sistematizar mucho más el derecho romano. Ahí es cuando se plantean entonces cuál es la naturaleza jurídica que tiene la posesión. Y hubo dos doctrinarios muy importantes. Uno de ellos fue Savigny, para quien la posesión debía ser considerada como un hecho. Precisamente en su tratado de la posesión, Savigny dice que es un hecho porque se funda en circunstancias materiales sin las cuales la misma no existiría. La posesión es un simple hecho al que además en determinadas circunstancias la ley le va a atribuir efectos jurídicos, como por ejemplo cuando es atacada y se la defiende a través de los interdictos. En cambio, su discípulo, que fue Jering, consideraba la posesión como un derecho. Él redactó su doctrina, la que llamó doctrina objetiva, y partió de la idea de que los derechos subjetivos son intereses jurídicamente protegidos, es decir, amparados por la ley o por la costumbre. Y por lo tanto, desde que la ley considera necesario proteger la posesión,
quiere decir entonces que la considera como un derecho. La posesión da lugar a un interés que reclama protección y que es digno que la tenga, que la reciba, de manera que, bueno, todo interés que proteja la posesión debe ser considerado como un derecho. Por lo tanto, infiere, digamos, que la posesión como relación de la persona con la cosa debe ser considerada como un derecho. En cuanto a la adquisición, la conservación y la pérdida de la posesión, bueno, para adquirir la posesión se requiere la concurrencia de ambos elementos, del corpus más el animus domini, es decir, del elemento material más el elemento subjetivo de la posesión. Para conservar la posesión no es necesario que se mantenga el corpus, basta simplemente con que se conserve o se mantiene, se conserva la posesión manteniendo el animus domini. Y en cambio, en los casos de pérdida, se pueden dar tres situaciones. La adquisición podía ser realizada en Roma por personas capaces o por incapaces también a través de sus representantes legales o voluntarios, como los tutores, los curadores o los síndicos. Quien adquiría originariamente era el paterfamilia y podía hacerlo por sí mismo o a través de alguno de sus filius, de sus hijos, o también por intermedio de alguno de sus esclavos. Durante el periodo imperial también empezó a permitirse que esa posesión fuera adquirida por personas libres que no dependían estrictamente del paterfamilia, a las que se le dio el nombre de procurator. Y finalmente, en el periodo justinianeo, ya se podía alcanzar y adquirir la posesión a través de cualquier intermediario o procurador, tuviera o no tuviera mandato, y solamente se exigía que ese acto fuera después ratificado por el adquirente. Y en cuanto a la pérdida de la posesión, se puede perder porque se pierde cualquiera de los elementos, es decir, porque se pierde el corpus, o porque se pierde el animus, o porque se pierden ambos, es decir, se pierden el corpus y el animus. ¿En qué caso se pierde el corpus? Por ejemplo, cuando cesa el poder físico que el titular tenía sobre la cosa, o cuando se produce un hecho que tiene la posibilidad, la virtud de hacer desaparecer ese poder, como por ejemplo el caso de los animales que recobran la libertad. Se pierde porque se pierde el animus cuando el titular no tiene más interés o intención de seguir poseyendo las cosas. Por ejemplo, si la cosa es turbada por un tercero y el poseedor no trata de poner fin a esa situación ni ejerce ninguna defensa. Y se pierde porque se pierden los dos elementos, el corpus y el animus domini, cuando cesa el poder físico que tenía el titular con respecto a la cosa, y al mismo tiempo también aparece la intención de no seguir poseyendo más como un verdadero propietario. Y ese sería el caso del abandono voluntario que el propietario puede hacer a veces de las cosas que le pertenecen. En cuanto a la manera de defender esa posesión, esto se hacía a través de los interdictos, y las dos contingencias que podían llegar a ocurrir eran precisamente una situación de despojo o desposesión o una situación de turbación. Había precisamente interdictos que permitían recuperar la posesión que se había perdido, eran los llamados interdictos recuperanda possessionis, como el undeví, el precario o el de clandestina depositionis, o también había interdictos que eran para retener la posesión, es decir, para conservarla, como el caso del uti possidetis o el utuvi.